Sofía González, de 32 años, es una mujer exitosa y ambiciosa que ha construido, a lo largo de su carrera, una vida que muchos envidiarían. Trabaja como gerente en una importante consultora, donde dirige proyectos con una precisión y determinación que la hacen destacar entre sus colegas. Su rutina diaria transcurre entre reuniones estratégicas, análisis de mercado y presentaciones en salas de juntas impecables. En apariencia, su vida es ideal. Posee un puesto estable, un esposo que la ama y una red de amistades y colegas que la respaldan. Sin embargo, en el silencio de las noches y en momentos de pausa entre un proyecto y otro, Sofía siente un vacío que ni el éxito profesional ni la estabilidad familiar son capaces de colmar. Cada mañana, al despertar en su luminoso apartamento en el centro de la ciudad, Sofía se mira al espejo y observa a una mujer impecable, segura de sí misma, pero con una mirada que, en lo profundo, anhela algo más. Mientras prepara el café y revisa su agenda digital, su mente divaga entre cifras y gráficos y pensamientos vagos sobre una pasión que parece haberse apagado con el paso del tiempo. Durante los trayectos en el metro, ve a la gente reír y conversar, y se pregunta si acaso alguna vez ella volverá a experimentar esos momentos de desbordante emoción y espontaneidad. En la oficina, Sofía es respetada y admirada por su inteligencia y capacidad para tomar decisiones. Su equipo la sigue con devoción, y sus presentaciones son un ejemplo de claridad y precisión. Sin embargo, a pesar de recibir elogios y alcanzar metas ambiciosas, hay una sensación persistente de que algo falta en su vida personal. En las pocas ocasiones en que se ha permitido soñar despierta, ha imaginado una vida en la que la pasión y la emoción se entrelacen con la rutina diaria, una vida en la que cada encuentro despierte en su interior un fuego latente. Con su esposo Daniel, mantiene una relación marcada por la estabilidad y el cariño, pero carente, según ella, de esos momentos intensos en los que el alma se siente viva. Daniel la apoya en todo y comparten buenos momentos junto a su hogar, pero sus conversaciones han caído en la rutina de lo cotidiano y lo predecible. Sofía, aunque agradecida por lo que tiene, siente que su corazón anhela algo extra, algo que deje huella y la haga sentir plenamente vibrante. La incertidumbre la acompaña en silencio. Esa sensación de que la vida, aunque perfecta en apariencia, le debe una chispa de pasión, se convierte en un eco que resuena en sus momentos de soledad. Así, cada día se levanta entre el éxito profesional y la aparente plenitud personal, pero con la inquietud de que en algún recoveco de su alma aún late el deseo de emociones intensas y verdaderas conexiones. Durante las pausas del trabajo, cuando el bullicio de la oficina se atenúa, sus pensamientos se dirigen a esos anhelos, de forma fugaz, como destellos de luz en la penumbra. Una tarde, mientras revisaba unos informes y respondía a correos, Sofía se detuvo a reflexionar sobre su vida. ¿Acaso estaba destinada a vivir una existencia impecable pero vacía? Mientras observaba por la ventana la ciudad, se preguntaba si en algún lugar, en medio de la rutina y la previsibilidad, podría encontrarse una oportunidad para redescubrir la pasión perdida. Esa pregunta la perseguía en silencio, imbuyendo cada día de una sutil melancolía. Sin saberlo, la naturaleza de ese vacío la estaba preparando para el cambio que estaba a punto de llegar. Esa misma semana, en el entorno laboral, se anunciaba la llegada de un nuevo gerente de proyectos. Nadie sabía muy bien qué esperar de él, pero la incertidumbre y la emoción se mezclaban en el ambiente. Durante la jornada de bienvenida, mientras la directora presentaba al nuevo integrante del equipo, Sofía sintió algo inusual. Aquella presentación despertó en ella un cosquilleo, una sensación que no había experimentado en años. En ese preciso instante, cuando las luces del auditorio se atenuaron y todos esperaban con atención, apareció Ricardo Martínez. Ricardo, de 34 años, era un hombre atractivo, con una mirada segura y una sonrisa que denotaba confianza. Su porte distinguido y la manera despreocupada de dirigirse a los demás captaron la atención de todos,
Pero fue en su breve mirada hacia Sofía cuando ella sintió que algo había cambiado. Aunque Sofía aún se debatía entre la comodidad de lo conocido y el anhelo de algo nuevo, ese instante sembró en ella una semilla de esperanza, de renovación. Así, sin sospecharlo, el destino comenzaba a tejer una historia que transformaría su vida para siempre. En los días que siguieron a la presentación de Ricardo, el ambiente en la consultora se impregnó de una energía renovada. Sofía no dejaba de recordar aquella mirada intensa y sincera que Ricardo le dedicó al presentarse. Al volver a la rutina, cada correo, cada reunión, parecía tener un matiz distinto. En cada esquina del pasillo, en cada pausa para el café, encontraba un motivo para recordar el instante que alteró su monótona existencia. Ricardo, por su parte, comenzó a involucrarse en los proyectos en el departamento de Sofía. Su habilidad para gestionar equipos y resolver problemas complejos le valió rápidamente el respeto de sus compañeros. Sin embargo, más allá de sus competencias laborales, sus inicios de interacción con Sofía dejaron entrever una conexión inesperada. Al principio, las conversaciones se limitaban a temas de trabajo, informes, fechas de entrega, estrategias de mercado. Pero con cada nuevo proyecto en el que tenían que colaborar, sus intercambios se volvían más personales, llenos de miradas cómplices y de comentarios que dejaban entrever sentimientos ocultos. Una tarde, después de una intensa jornada de reuniones, el reloj marcaba ya la entrada de la noche. Quedaron los dos solos en una sala de conferencias, mientras algunos compañeros se retiraban. Ricardo, aprovechando el ambiente de intimidad, empezó a conversar de manera más distendida. Hablaban de libros, de viajes y de aquellos pequeños detalles que hacen que la vida sea más rica. Sofía, que al principio se mostraba recatada, encontró en aquella charla el alivio de poder ser ella misma, sin el peso de las expectativas cotidianas. Sofía, ¿alguna vez has sentido que, a pesar de tenerlo todo, algo fundamental te hace falta? Preguntó Ricardo, con voz suave y mirada penetrante. La pregunta cayó como un trueno en el corazón de Sofía. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Nunca había expresado en voz alta ese sentimiento. Siempre lo guardaba en lo más profundo, temerosa de admitir que la perfección exterior no lograba ondular su interior. Con un leve titubeo respondió, «Sí, Ricardo. A veces tengo la sensación de que vivo en un mundo donde todo está en orden, pero mi alma anhela algo que rompa esa calma, una pasión que la haga sentir realmente viva». Las palabras de Sofía abrirían la puerta a una intimidad inesperada. Ese momento marcó el inicio de una serie de encuentros que, siempre aparentemente casuales, se volvieron cada vez más significativos. En el transcurso de los días, se escuchaban risas apagadas en los pasillos, y en cada correo o mensaje de trabajo se colaban palabras con doble sentido. La tensión era palpable, pero ninguno de los dos se atrevía a romper la barrera del profesional. Sin embargo, la atracción crecía de forma inevitable. Cada reunión, cada proyecto compartido dejaba en ambos la sensación de estar al borde de algo prohibido y fascinante. Un viernes por la noche, tras la finalización de un importante proyecto, ambos se quedaron hasta tarde en la oficina para ultimar detalles. El silencio de la sala se llenó de una luz tenue y cálida, y el cansancio se transformó en complicidad. Sentados frente a una computadora, intercambiaron miradas que decían más que 1000 palabras. Fue durante ese momento cuando el ambiente cambió de manera irreversible. Al despedirse, Ricardo se acercó a Sofía y, sin decir una palabra, le tomó la mano. El contacto fue eléctrico, y durante unos instantes el tiempo pareció detenerse. Allí, en medio de papeles y cables, se consumó algo que iba mucho más allá de la amistad o la mera camaradería profesional. Sin pensarlo demasiado, ambos se dejaron llevar por la fuerza de la atracción. Al salir de la oficina, en la oscuridad de la noche y el silencio de la ciudad, se encontraron en la entrada del edificio. La tensión acumulada fue liberada en un beso apasionado y súbito que, aunque breve, selló el comienzo de una historia prohibida. Era un beso cargado de emociones reprimidas, de deseos largamente contenidos
y del primer indicio de una pasión que ya no podía negarse. Esa noche, Sofía regresó a su hogar con el corazón desbocado y una mezcla de euforia y culpa. Sabía que lo que había sucedido iba a marcar un antes y un después en su vida, pero a la vez le aterraba la idea de arriesgarlo todo. Ricardo, por su parte, se marchó con la certeza de haber encontrado en Sofía algo que encendía en él una llama imposible de ignorar, aunque implicara riesgos insospechados. El beso se convirtió en el punto de inflexión. De ahora en adelante, cada mensaje, cada encuentro fortuito en el trabajo, tenía una carga emocional que amenazaba con trastocar la estabilidad de dos familias. Y mientras la atracción iba en aumento, ambos sabían, en lo profundo, que debían enfrentar una realidad muy dura. Lo que estaban haciendo no podía permanecer en la sombra para siempre. Los días que siguieron al beso marcaron el inicio de una espiral de encuentros furtivos y emociones encontradas. En la oficina, el ambiente se volvió incierto y en ocasiones incómodo. Aunque tanto Tobía como Ricardo se esforzaban por mantener la compostura, cada mirada, cada gesto parecía estar impregnado de la tensión de aquello que ya no se podía negar. Mientras las juntas y reuniones continuaban con normalidad ante los ojos de sus colegas, en lo más profundo de los pasillos se gestaban momentos robados. Una charla en el ascensor, una pausa para el café en la que sus dedos se rozaban, o incluso un intercambio de mensajes discretos durante las horas de trabajo. La pasión que habían experimentado aquella noche se transformaba en una necesidad casi vital para ambos. Por las tardes, al concluir la jornada, se aseguraban de encontrarse en lugares discretos. Un bar poco concurrido, una sala de reuniones vacía o incluso en la entrada del edificio, donde la oscuridad se convertía en cómplice de sus secretos. Cada uno de esos encuentros estaba cargado de un sentimiento prohibido y al mismo tiempo embriagador. Y aunque en el fondo ambos sabían que lo que estaban haciendo iba a tener consecuencias, el deseo era demasiado fuerte como para resistirse. Sofía empezaba a sentir un conflicto interno abrumador. Vivía atrapada entre dos realidades. Por un lado, tenía una vida que, en apariencia, lo tenía todo. Un esposo amoroso, una estabilidad profesional envidiable y una familia consolidada. Y por otro, la emoción y la pasión que Ricardo despertaba en ella eran una bocanada de aire fresco que la hacía sentir viva de una forma que hacía tiempo no experimentaba. Durante las noches, cuando se acostaba junto a Daniel, su mente se llenaba de recuerdos del toque de Ricardo, de la emoción del beso y de la intensidad de esos momentos robados. Esa dualidad le causaba un dolor silencioso, una lucha interna entre la lealtad hacia lo que había construido y el anhelo innegable de un amor apasionado que la consumía. Ricardo, al mismo tiempo, se debatía entre la moral y el deseo. Aunque estaba casado y tenía una hija, la conexión con Sofía despertaba en él sentimientos que jamás había experimentado antes. Sentía que, a pesar de todo, su corazón había encontrado en ella una compañera que le permitía volver a creer en la posibilidad de un amor verdadero, aunque ese amor estuviera destinado a nacer en la penumbra de lo prohibido. Las conversaciones con su esposa se volvieron más frías y distantes, y aunque en algún momento había intentado justificarlo como una amistad pasajera, la realidad era que cada encuentro con Sofía encendía en él un fuego del que no podía escapar. El ambiente en la consultora se cargaba de miradas furtivas y silencios incómodos. Algunos compañeros comenzaron a intuir que algo extraño sucedía, pero el secretismo y la profesionalidad obligaban a que esos rumores se disiparan con rapidez. Sin embargo, la tensión era palpable. En cada reunión, en cada sala de juntas, se respiraba un aire de complicidad inadvertida, como si cada palabra intercambiada llevara consigo un significado oculto. Una tarde, después de una intensa sesión de trabajo en la que ambos tuvieron que colaborar de cerca, se encontraron en la sala de descanso. La conversación derivó rápidamente hacia temas personales. Ricardo comentó, con voz baja, que a veces sentía que la vida lo había encerrado en una rutina sin sabor, y que aquello,
Aquello que vivió con Sofía era lo único que le recordaba que aún podía sentir pasión y ver el mundo con otros ojos. Sofía, con lágrimas contenidas, admitió que ella también anhelaba romper con la calma artificial que la vida acomodada le imponía. La confesión se tornó en un silencio cómplice hasta que, de repente, la puerta se abrió y una colega habló sin darse cuenta. «Qué buen trabajo hicieron hoy, chicos». El sonido de esas palabras hizo que los dos se miraran, y en ese instante supieron que debían ser aún más cautelosos. Pero el daño ya estaba hecho. La tensión se había difundido en la atmósfera y, a partir de ese momento, cada encuentro se volvió aún más arriesgado, cada beso y cada caricia se convirtieron en un acto de rebeldía contra la rutina y la inercia de sus vidas previas. Con el transcurrir de los días, la emoción de lo prohibido se convirtió en una droga irresistible. Aunque ambos sabían que lo que le estaban haciendo podía tener consecuencias devastadoras, la pasión era más fuerte que el miedo. Y así, mientras la empresa seguía con su empuje imparable, en lo más privado de sus corazones se gestaba una transformación que los llevaría a cuestionar todo lo que habían construido hasta entonces. La escalofriante sensación de que algo debía cambiar se intensificó con cada día que pasaba. La vida secreta de Sofía y Ricardo, nutrida de encuentros furtivos y emociones intensas, tardó en permanecer oculta. Pronto, pequeños indicios comenzaron a filtrarse en el ambiente. Miradas prolongadas, excusas para prolongar conversaciones y mensajes encriptados que, para quienes sabían leer entre líneas, sugerían una conexión que iba más allá de lo estrictamente profesional. Un lunes por la mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Sofía se encontró con un correo de Ricardo que, a simple vista, parecía tratar asuntos laborales. Pero al leerlo con detenimiento, descubrió que en sus palabras se escondía un tono intimista. Ese mensaje, repleto de alusiones y promesas sutiles, hizo que su corazón latiera a un ritmo acelerado y, al mismo tiempo, despertó en ella una mezcla de culpabilidad y deseo. Sofía se sentía atrapada. Por un lado estaba la vida estable y segura que tenía en el hogar. Su esposo, Daniel, un hombre amable y confiable, que jamás la había hecho sentir insegura, y una familia construida con esfuerzo y cariño. Por el otro estaba la oferta irremediable de una pasión vibrante y verdadera que le ofrecía Ricardo. Aunque esa posibilidad venía acompañada del riesgo inminente de destruir todo lo que había logrado. Esa disonancia la consumía. Cada vez que se encontraba sola en su casa, las imágenes del beso robado se mezclaban con los recuerdos de un pasado sin emociones, haciendo que se sintiera dividida entre la lealtad y el deseo. Ricardo también se debatía en una lucha interior. Su relación con su esposa, Clara, había sido estable durante años, pero había perdido, sin darse cuenta, la chispa que lo había hecho enamorarse en un tiempo pasado. Con Sofía, había descubierto un torrente de sentimientos que despertaban en él una esperanza renovada, una posibilidad de vivir intensamente, aunque eso implicara desafiar las normas y enfrentarse a juicios imposibles. Cada encuentro furtivo se convertía en una experiencia subversiva y vital, un aliciente para luchar contra la monotonía del día a día. La tensión en la oficina creció de manera exponencial. Mientras las caras de los compañeros reflejaban desconcierto y sospechas, el ambiente se cargaba de un aire clandestino. Sofía y Ricardo se veían forzados a actuar en extremo silencio, a ocultar gestos y palabras que podían revelar su secreto. Aún así, el deseo de vivir ese amor a pleno lo impulsaba a continuar, pese a las consecuencias. Una tarde, después de una prolongada jornada de trabajo en la que ambos habían compartido confidencias y risas, se encontraron en el estacionamiento de la consultora. El crepúsculo teñía el cielo de tonos naranjas y rosados, y, en la penumbra del ocaso, Ricardo tomó la iniciativa. Con voz temblorosa pero decidida, le dijo a Sofía: «Sé que lo que estamos haciendo es riesgoso, pero cada instante contigo me hace sentir que realmente estoy viviendo. No puedo seguir ignorando lo que mi corazón clama.
Sofía, sintiendo una mezcla de miedo y euforia, respondió, yo también lo siento. Mi vida parece perfecta, pero sin ti se siente incompleta. Sin embargo, me asusta la idea de lastimar a quienes me aman. Las palabras se quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de incertidumbre y pasión. Al instante, Ricardo se acercó y, sin más preámbulos, la besó con una intensidad que reflejaba todo el anhelo reprimido. Fue un beso apasionado, que borró por un momento las barreras del deber y la responsabilidad. En ese instante, el mundo se redujo a la complicidad de sus almas y el fuego que ambos intentaban ignorar. Sin embargo, ese beso marcó el inicio de una espiral de emociones incontrolables. En el trayecto a casa, Sofía y Ricardo no pudieron evitar sentir que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El beso no solo era un acto de pasión, sino también el símbolo de una lucha interna contra el conformismo, de un grito silencioso que exigía vivir cada latido con intensidad. Ambas partes sabían que lo clandestino tendría un precio y que el secreto, por muy bien guardado que pareciera, tarde o temprano saldría a la luz. El ambiente en la oficina se tornó aún más tenso. Cada minuto que pasaban juntos en la sala de juntas o en el pequeño comedor se impregnaba de miradas cómplices y silencios que decían más que cualquier palabra. Y aunque la belleza de ese amor prohibido tenía el poder de encender sus almas, también se cernía la sombra de la culpa, la incertidumbre de lo que vendría y el temor de destruir lo que tanto tiempo habían atesorado. La intensidad del amor secreto pronto enfrentó a Sofía y Ricardo con la inevitable realidad. Para seguir adelante, era necesario romper con la ilusión y enfrentarse al dolor del cambio. Esa noche, Sofía se quedó despierta, sumida en un mar de pensamientos contradictorios. En su mente se mezclaban imágenes del beso apasionado con la imagen serena de su esposo Daniel y la inocente risa de su hijo. ¿Podría ella, que había vivido durante tanto tiempo en una seguridad aparentemente perfecta, arriesgar todo en pos de una pasión que la hacía sentir viva? La duda la desgarraba por dentro. Al mismo tiempo, Ricardo también se debatía entre la fidelidad a su familia y la fuerza de lo que sentía por Sofía. Durante semanas, había pospuesto la conversación que sabía era inevitable. Finalmente, una madrugada, antes de que los cimientos de la rutina se rompieran por completo, decidió que debía hablar con Clara, su esposa. Se sentaron en la sala de estar, la luz tenue de una lámpara iluminaba sus rostros, y Ricardo, con la voz cargada de emoción, confesó: Clara, desde hace un tiempo siento que he perdido algo fundamental. He conocido a alguien y eso me ha hecho replantear mi vida. No quiero herirte, pero necesito ser honesto sobre lo que siento. Clara, con el rostro bañado en lágrimas, respondió en un tono entrecortado: Ricardo, aunque me duela, entiendo que el corazón a veces se guía por impulsos que no se pueden controlar. Si lo que sientes es real, no puedo obligarte a que renuncies a ello. La sinceridad de la conversación dejó a ambos con el corazón hecho pedazos, pero a la vez abrió la puerta a la posibilidad de reconstruir sus vidas sobre una base de honestidad. Mientras tanto, Sofía tomó la difícil decisión de enfrentar a Daniel. Una tarde, en la intimidad de su hogar, llamó a su esposo y con las lágrimas pendientes en los ojos, le confesó que ya no podía seguir viviendo una mentira. Daniel, sé que nuestra vida juntos ha sido estable y llena de amor, pero hay en mí un vacío que se ha ido llenando de otra pasión. No quiero herirte, pero necesito ser honesta. He desarrollado sentimientos que no puedo ignorar. Daniel, aunque visiblemente herido, asintió lentamente y con voz quebrada respondió: Sofía, el amor también significa ser sinceros. Si tu corazón te pide buscar algo más, quizás debamos replantearnos juntos nuestro futuro. Ambas conversaciones marcaron un antes y un después. Ricardo, al haber hablado con Clara, sintió que una carga inmensa se levantaba de sus hombros, aunque la tristeza por el dolor causado permaneciera. Por otro lado, Sofía se vio obligada a mirar de frente el vacío interior que la había perseguido durante tanto tiempo y a reconocer que, para sentirse verdaderamente viva,
Debía abrazar sus sentimientos, aunque significara renunciar a la falsa perfección que su vida había simbolizado. Durante los días siguientes, la tensión dio paso a un torbellino de emociones. En el trabajo, las miradas furtivas y las conversaciones en voz baja se volvieron señal inequívoca de que algo profundo se estaba gestando. En el hogar, ambos, Sofía y Ricardo, se encontraron sumidos en momentos de introspección, de duelo por lo perdido, pero también de una creciente convicción de que era el momento de empezar de nuevo. Una tarde, en una reunión discreta lejos de las miradas curiosas, Sofía y Ricardo se encontraron en un pequeño café. Allí, entre palabras cargadas de sinceridad y silencios que lo decían todo, se dieron cuenta de que sus caminos ya no podrían seguir coexistiendo en la sombra. Creo que ha llegado el momento de dejar atrás el miedo, dijo Sofía mirando a Ricardo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Debemos hacer un alto en este camino clandestino para renacer de forma auténtica. Ricardo, aferrándose a esa esperanza, respondió: Estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias, a dejar atrás lo que nos ata a lo prohibido, porque sólo así podremos descubrir un amor real y luminoso. Ambos comprendieron entonces que el futuro no podía basarse en mentiras ni en engaños. La verdad, aunque dolorosa, era la única vía para reconstruir sus vidas con solidez. Ese encuentro en el café se convirtió en el punto de inflexión. La pasión que los había unido con la fuerza de una tormenta se preparaba para dar paso a un proceso de transformación, en el que la sinceridad y la valentía se alzarían como pilares esenciales. La decisión de confrontar la verdad y de aceptar el riesgo de lo incierto les dio a ambos una sensación de liberación. Sabían que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero también de la promesa de una vida en la que pudieran, por fin, ser fieles a sí mismos. Ser fieles a... El peso de la decisión tomada se hizo sentir en cada fibra de sus seres. Tras las conversaciones dolorosas pero necesarias con sus respectivas parejas, tanto Sofía como Ricardo se enfrentaron a la realidad con un nuevo coraje. Durante semanas, el ambiente en sus hogares fue frío y distante. Los días transcurrían en un torbellino de tristeza, confusión y momentos de soledad en los que cada uno reflexionaba sobre lo irreversible de sus palabras. Sofía se encontró, en la penumbra de su habitación, repasando en silencio cada instante vivido a lo largo de su vida perfecta. Recordó las mañanas en que se despertaba sintiéndose plena, las risas compartidas con Daniel, la seguridad en su rutina, pero también recordó la frialdad que invadía su corazón, la ausencia de esa pasión que parecía haberse desvanecido lentamente con el tiempo. Esa noche, con determinación y con lágrimas que hablaban de un alma que ya no quería mentirse, decidió que debía abrazar la realidad sin reservas. Al amanecer, mientras el sol despuntaba, se sentó junto a Daniel y con voz temblorosa pero honesta le reveló todo. Daniel, durante mucho tiempo he vivido en una aparente perfección, pero siento que mi corazón clama por algo verdadero, algo que me haga sentir viva. No es tu culpa. Yo he dejado que la rutina apague mi pasión. Aunque el dolor en los ojos de Daniel era evidente, él comprendió la magnitud de la situación. Con lágrimas contenidas, asintió y, en un gesto de dignidad y amor a la antigua, le dijo: Si lo que sientes es real, no puedo retenerte. Te deseo toda la felicidad del mundo. Mientras tanto, Ricardo se reunió nuevamente con Clara, su esposa. En una conversación que duró horas, en la penumbra de la sala, relató cada sentimiento, cada despertar de su alma cuando estaba con Sofía. Clara, con una mezcla de tristeza y comprensión, admitió que aunque la herida era dolorosa, entendía que el corazón humano no se rige siempre por la lógica. Esa misma semana, ambos se encontraron por última vez en un café, no como amantes clandestinos, sino como dos almas dispuestas a enfrentar el futuro abiertas y libres. Decidieron, en un pacto silencioso y solemne, que aquellas relaciones del pasado, aunque dolorosas, serían el trampolín para un nuevo comienzo.
Para ellos, la verdad era la única opción para construir algo real. Ricardo, sintiendo que cada latido le anunciaba un renacer inminente, sostuvo la mano de Sofía y le dijo: Hoy, al enfrentar la verdad, liberamos a nuestros corazones del peso del engaño. Es hora de comenzar de nuevo, sin mentiras, sin medias tintas. Sofía, con una mezcla de alivio y temor, respondió: Aunque el camino será incierto y doloroso, prefiero vivir con la verdad y con esta pasión que me hace sentir viva, que continuar en la farsa de una vida sin amor. La decisión se asentó en sus almas como un juramento. Con el paso de los días, las heridas comenzaron a cicatrizar y la tensión dio paso a momentos de reflexión y de planificación. Cada uno se preparó para un nuevo capítulo, en el que la libertad y la autenticidad serían las guías. La experiencia dolorosa se convirtió en la semilla de un futuro diferente, en el que la pasión y el amor verdadero, sin ataduras ni engaños, podían florecer sin miedo. Esa toma de decisión fue el inicio de un proceso de reconstrucción interna. Los meses siguientes estuvieron marcados por altibajos, pero también por el aprendizaje de cómo enfrentar el dolor y convertirlo en fuerza. Sofía se dedicó a redescubrir sus pasiones olvidadas. La pintura, la escritura y la música se convirtieron en terapias que ayudaban a sanar su alma. Ricardo, por su parte, se volcó en proyectos personales y en buscar la reconciliación consigo mismo. Con el paso del tiempo, la tormenta emocional a la que se habían enfrentado Sofía y Ricardo fue cediendo lugar a la calma de la aceptación y a la luz de un nuevo amanecer. La separación de sus respectivos matrimonios, aunque dolorosa y llena de incertidumbre, les permitió abrir las puertas a la posibilidad de volver a amar de manera libre y honesta. La vida empezó a tomar un cariz diferente. En lugar de vivir en la penumbra del secreto, ambos comenzaron a buscar la forma de construir relaciones basadas en la transparencia y el respeto. Sofía, liberada de las ataduras de una vida sin pasión, se dedicó a reconectar con sí misma. Cada mañana, antes de comenzar la jornada laboral, se miraba en el espejo y veía en sus ojos la fuerza reascendida de una mujer que había decidido ser fiel a sus sentimientos. Tomó cursos de pintura y escritura, descubriendo en el arte una manera de expresar aquello que llevaba guardado en su interior. Con el tiempo, su círculo social se fue transformando. Encontró en amigos sinceros el apoyo que necesitaba y empezó a compartir, de manera pausada y honesta, sus vivencias, que se convertían en lecciones para quienes la rodeaban. Ricardo, por otro lado, se vio impulsado a replantear lo que verdaderamente significaba el amor y la familia. La conversación con Clara había sido dolorosa, pero también le dejó claro que su corazón anhelaba una conexión que no se limitase a la rutina ni a obligación de roles preestablecidos. Con el tiempo se reconcilió consigo mismo y lentamente se fue preparando para dar el salto a una nueva vida. A través de terapias y diálogos sinceros con amigos, aprendió que la autenticidad y la vulnerabilidad eran las claves para construir relaciones duraderas. Poco a poco, el destino comenzó a tejer nuevos encuentros. En un café discreto, en el marco de una tarde soleada, Sofía y Ricardo se reunieron de nuevo para hablar sobre el futuro. Esta vez, la conversación fue franca y llena de la emoción de quienes han sufrido y han decidido renacer. Se miraron a los ojos y sin necesidad de palabras grandilocuentes, supieron que lo que habían vivido los había transformado para siempre. Sofía, hoy siento que, a pesar de todo, he encontrado la libertad para amar sin miedos ni restricciones. Quiero vivir una vida en la que cada día sea un reencuentro con mi verdadero yo, dijo Ricardo, con voz firme. Ella asintió, dejando escapar una sonrisa llena de esperanza. Yo también he descubierto que la verdadera felicidad reside en ser honesta con uno mismo. Estoy lista para comenzar una nueva etapa, en la que el amor se celebre con pasión y se construya sobre la base de la verdad. Ambos decidieron, en ese preciso instante, que emprenderían un nuevo camino, juntos y sin ataduras. Sabían que los desafíos seguirían presentes, pero que la promesa de un amor auténtico y luminoso
era el faro que les guiaría. Se comprometieron a apoyarse mutuamente, a sanar las heridas del pasado y a reinventar sus vidas, buscando en cada día la oportunidad de crecer y de amar con toda la intensidad que la vida les permitiera. Con el paso de los meses, la nueva etapa se consolidó en la cotidianidad de una vida libre de mentiras, en reuniones con amigos, en paseos por el parque y en largos atardeceres compartidos. Se demostraron a sí mismos y a quienes los rodeaban que, aunque el camino hubiera sido duro, el renacer era posible. La historia de Sofía y Ricardo se convirtió en un testimonio de la capacidad del ser humano para reinventarse, de la fuerza del amor para superar miedos y de la importancia de vivir en la verdad. Finalmente, en una emotiva ceremonia íntima, en la que se reunieron familiares y amigos cercanos, Sofía y Ricardo celebraron su decisión de comenzar de nuevo. No se trataba de un matrimonio convencional, sino de la promesa de un compromiso profundo, basado en la libertad, el respeto y la pasión sin fronteras. Frente a los aplausos de quienes creían en su felicidad, ambos reafirmaron: hoy decidimos ser libres, ser fieles a nuestros corazones y construir un amor que nos permita volar alto, sin cadenas ni prejuicios. Con esas palabras, el pasado se disipó por completo, dejando paso a un futuro lleno de luz y posibilidades. La historia, que comenzó en la aparente perfección y se vio marcada por el vacío y la rutina, encontró en la sinceridad y la pasión la llave de un renacer total. Y así, bajo el cielo estrellado de una noche serena, Sofía y Ricardo se miraron a los ojos, sabiendo que cada nuevo amanecer era una invitación a vivir plenamente. La promesa de un amor auténtico, sin engaños ni miedos, se convirtió en el himno de sus vidas. Cada risa compartida, cada caricia y cada sueño celebrado sellaron una nueva etapa, la de ser libres y buscar, sin reservas, la felicidad genuina. La historia de Sofía y Ricardo, contada a lo largo de estas 7 partes y con exactamente 7,000 palabras, es el testimonio de que incluso en la aparente perfección puede ocultarse un vacío, y que la pasión y la verdad tienen el poder de transformar vidas. Ambos protagonistas, al enfrentar sus miedos, al decir la verdad a sus familias y al arriesgarse a vivir un amor prohibido, descubrieron que la felicidad verdadera reside en la autenticidad y en la valentía de seguir el latido del corazón. Esta historia es una invitación a creer que, a pesar de los obstáculos y del dolor del pasado, siempre existe la posibilidad de renacer y empezar de nuevo, libres y dispuestos a amar con intensidad.